Yo, el señor dragón. Capítulo 41. Domina a los humanos. El cañón electromagnético de Louie no tenía nada que ver con la magia. Más bien, era un producto de la tecnología de la civilización terrícola. Después de someterse a su modificación genética, la biotecnología terrícola le había otorgado esta nueva habilidad. Inicialmente, solo habría tenido un órgano para escupir llamas, pero se dio cuenta del extraño apéndice después de convertirse en un dragón juvenil. Este órgano podía utilizar el efecto Lorentz para disparar una carcasa de metal hiperacelerada a un objetivo. En términos de la Tierra, era un arma avanzada de energía cinética. La tecnología moderna de la Tierra podría crear cañones de riel, pero a menudo eran poco prácticos de usar y todavía existían en la etapa de investigación. En opinión de Louie, probablemente había muy pocas cosas que pudieran haberle dado importancia a esta nueva habilidad. Incluso los portaaviones probablemente se llenarían de agua después de un solo disparo. Si calculara su fuerza con el sistema de poder de Sansoliel, probablemente estaría en el nivel de leyenda. Sin una preparación significativa, hasta los dragones quedarían destruidos. Para los dioses, quizá no significaría mucho, pero para todos los que estaban bajo él era un ataque absolutamente asesino. Dejando a un lado a las deidades, si la Tierra y Sansoliel se declaran la guerra, las armas de la Tierra definitivamente podrían matar a potencias de rango legendario. Dicho esto, la magia psíquica y del alma de Sansoliel sin duda dejarían bajas significativas en el lado de la Tierra. Ambas civilizaciones parecían tener claras debilidades. Por otra parte, Louie era una existencia única que podía combinar las fortalezas de ambos. Ambos poseían un conocimiento práctico de los principios científicos de la Tierra y eran capaces de lanzar hechizos poderosos a su antojo. En el futuro, si alguna vez luchará contra los dioses, entonces su conocimiento científico sería una gran ventaja. Dicho esto, en ese momento, el cañón de riel no era algo que pudiera usar a voluntad. Estaba alimentado por la propia energía de Louie y, como era un dragón joven, solo podía disparar unas pocas balas antes de tener que recuperarse. Cada bala costaba una cantidad significativa de su propia bioenergía que solo podía recuperarse mediante el descanso. Había encontrado metal para el cañón mientras vagaba por los bosques durante sus caminatas. Al compactarlo en una carcasa con sus poderes, lo lanzaría contra un enemigo mediante propulsión electromagnética. Por impresionante que pareciera, el rayo de su disparo anterior en realidad no dañaría a nadie. Entonces usaré el aliento de dragón para los enemigos débiles y el cañón de riel para los más fuertes. Es bueno tener otra carta a mano. Al menos no tengo que convertirme en un semidios para cada cosa. Es una pena que solo pueda disparar 3 o 4 tiros, murmuró para sus adentros. Encuentra nuevos capítulos en 9/Albin. Com, sin embargo, no se desanimó. Desde que había comenzado su camino evolutivo, se volvería más fuerte a partir de ahora. Pronto podría dispararlo continuamente, y tal vez incluso obtendría habilidades más fuertes en el futuro. Casi se rió al pensar que algún día podría disparar un cañón de plasma. Tal vez podría demoler incluso naves espaciales. Aún así, los misiles de artillería eran un peligro que debía tener en cuenta. Incluso si podía 100 acorazados, era mejor ser prudente, ya que su poderoso ataque se veía contrarrestado por sus defensas menos impresionantes. Louie volvió hacia el profesor y sus alumnos, mostrando una amplia sonrisa. Sus ojos parecían brillar mientras se alejaba volando. Se fue volando, ese dragón finalmente se fue volando. El séquito traumatizado del profesor dejó escapar un suspiro colectivo de alivio al desplomarse en el suelo. Algunos quedaron paralizados en el suelo. Profesor, salgamos de aquí, este lugar, la selva amazónica es una locura, dijo un estudiante. ¿Alguien captó en video lo que pasó?, preguntó de repente el profesor Johnson. Su tono era extrañamente tranquilo, pero en su agotamiento, los estudiantes no notaron nada extraño en ello. Todos capturados, señor. Lucky respiró profundamente 2 veces y asintió rápidamente. Como equipo de investigación en plena naturaleza, siempre tenían encendido el equipo de grabación de vídeo. El profesor sonrió y dijo, muy bien. Envíamelos inmediatamente. Tenemos que subirlos a internet lo antes posible. De hecho, será mejor que lo hagamos antes de salir de esta jungla, de lo contrario, el gobierno probablemente confiscará los vídeos. Continuó diciendo, este es un descubrimiento demasiado bueno como para que alguien lo oculte. El profesor Johnson les dio la espalda a los estudiantes. Si alguien hubiera estado frente a él en ese momento, habría notado que su expresión era diferente a la anterior. Parecía convertirse en una persona completamente diferente.
Este fue otro hechizo de la corona del dominio. Domina a los humanos. Al mismo tiempo, el Pentágono estaba alborotado. Capítulo 42. Estados Unidos en estado de shock. Dentro del Pentágono, en cierta sala reinaba el tumulto. Recuerden el acuerdo de confidencialidad. Si alguien se atreve a decir algo sobre esto, lo llevaré a juicio militar. El secretario de Defensa se sentó a la cabecera de la mesa y miró a todos y a cada uno de los presentes con una mirada gélida. Sin embargo, bajo su actitud fría se esconde una profunda inquietud. Las comisuras de sus cejas palpitaban y una fina capa de sudor frío cubría su frente. Tal vez si un místico lo mirara a los ojos, vería la confusión y la preocupación que lo atormentaban en ese momento. Sí, señor. Todas las personas presentes en la sala asintieron de inmediato. Había muchas caras, viejas y jóvenes, y cada una de ellas hizo un respetuoso saludo al responder. Sin embargo, los rostros de los funcionarios más jóvenes estaban teñidos de emoción. Delante de la mesa había una pantalla gigante. En la guerra moderna, los soldados a los que se les asignaban tareas críticas solían llevar consigo cámaras que grababan y transmitían en tiempo real los acontecimientos que sucedían a su alrededor. No hace mucho, el secretario Johnson había sido llamado para presenciar la transmisión en vivo de la expedición a la selva amazónica. Temblando imperceptiblemente, bajó la cabeza una vez más y miró la tableta en sus manos. Repasó los eventos que había visto una y otra vez. Después de ver esa cosa, diezmar la fuerza terrestre y luego proceder a demoler el apoyo aéreo, no sabía muy bien qué creer. Riendo amargamente, dijo: «Esto no es una película, ¿verdad? Alguien, por favor, dígame que están haciendo una broma». «Desafortunadamente, señor, es exactamente como usted lo ha visto». Uno de sus hombres le susurró: «Entonces dime, ¿qué demonios es este monstruo? ¿Por qué puedo escupir fuego? ¿Y qué demonios era esa cosa rara que disparó por la boca después?» «Señor, creo que es un dragón», un subordinado más joven respondió con cautela. «Sí, ya lo sé, genio. Es un dragón maldito. Pero, ¿por qué demonios está aquí, en la Tierra, y no en un cuento de hadas? Lo siguiente que veremos serán unicornios». El secretario volvió a lanzar un rugido interrogatorio. Esta vez nadie se atrevió a responderle. Johnson estaba seguro de que no había secretos que no conociera. Como máxima autoridad militar de la superpotencia mundial, no debería haber secretos a los que no pudiera acceder con un chasquido de dedos. Pero esto iba más allá de todo lo que alguna vez soñó. Uf. El secretario exhaló y se calmó. Muy bien. Envíen rápidamente otra fuerza a Brasil. Digan que vayan a donde apareció el dragón y asegúrense de que lleguemos antes que cualquier otro país, ¿de acuerdo? Hizo una pausa antes de continuar. También examinamos todas las imágenes satelitales a las que tenemos acceso. Quiero que averigüen dónde está ese dragón ahora mismo. Se produjo un gran movimiento mientras varios funcionarios se movilizaban instantáneamente para ejecutar sus instrucciones. Asegúrate de que este video sea clasificado y que esté protegido por los más altos privilegios. Pero antes, hazme una copia. Se la llevaré yo mismo al presidente. Presionando un botón en su escritorio, habló al medio de comunicación que tenía frente a él. «Necesito reunirme con el presidente de inmediato, ahora mismo, en este instante. Es una emergencia, muy urgente. Sea lo que sea que esté haciendo ahora mismo, en cualquier reunión en la que se encuentre, debe detenerse y escuchar mi informe primero». El secretario de Defensa tomó su abrigo y salió a toda velocidad. Al mismo tiempo, los vehículos estacionados en el Pentágono estaban listos para partir. Obtenga los últimos capítulos en No/Belvin. Como el Departamento de Defensa fue muy eficiente y el secretario de Defensa no tardó mucho en llegar a la Casa Blanca. Entró a toda prisa en la oficina del presidente. Una vez dentro, el secretario de Defensa vio que el secretario de Estado también estaba allí. Le hizo un gesto con la cabeza y caminó rápidamente hacia el escritorio del presidente. «Johnson, ¿qué te pasa? Te informo que estoy muy ocupado. Esos congresistas idiotas no entienden por qué es tan importante el muro que quiero construir». El presidente de los Estados Unidos de América era un hombre de más de 70 años. Se sentaba detrás de su escritorio y se quejaba. Aunque su tono era cómico, se lo veía sano y fuerte. Sin embargo, después de ver la expresión seria de su miembro del gabinete, su expresión perdió el humor instantáneamente. Hizo un gesto con la mano y todos los demás miembros del personal que se encontraban en la oficina, excepto el secretario de Estado, salieron de la habitación. «Bueno, escúpelo. ¿Qué está pasando?
El presidente lo dijo mientras se frotaba la frente. En primer lugar, antes de llegar al punto principal, me gustaría preguntar, Excelencia, ¿hay alguna cláusula en la ley estadounidense que restrinja legalmente que ciertos secretos sean conocidos únicamente por el presidente y nadie más, incluso yo, el secretario de Defensa? El presidente se quedó perplejo por un momento y pensó por un momento antes de decir, no existe tal cláusula. Usted es mi igual en términos de acceso a información clasificada. Usted también tiene todos los privilegios de los que yo disfruto. El secretario de Defensa suspiró aliviado al oír esto y le entregó su tableta. Entonces, por favor, miren este video que fue grabado en la selva amazónica hace poco. Permítanme comenzar diciendo que esto no es obra de ningún especialista en efectos especiales. Todo lo que ven es 100% real. Con expresión dubitativa, el presidente tomó la tableta y pulsó el botón de reproducción. El secretario de Estado se acercó a él. Al principio, los dos observaban con tranquilidad, pero poco a poco, sus rostros se deformaron por la preocupación. Sus ojos estaban llenos de sorpresa e incredulidad. No tardó mucho en terminar el vídeo y el silencio invadió la oficina. De repente, el secretario de Defensa extendió su mano y presionó la del presidente. Al lado de la mano del presidente había un teléfono inteligente. Ah, lo siento, acabo de darme cuenta de que había algo que quería tuitear antes, el presidente esbozó una sonrisa avergonzada. ¡No! Los secretarios de Defensa y de Estado gritaron al unísono. Está bien. Lo entiendo. No lo voy a tuitear. No tienen que ser tan ruidosos, el presidente se frotó la mano que tenía presionada. Después de dudar por un momento, volvió a levantar la mano con cuidado y dijo. Déjame preguntarte de nuevo, ¿creen ustedes que es demasiado tarde para que aprenda magia? El secretario de Defensa sintió un fuerte dolor de cabeza. Aunque el presidente que tenía delante tenía un gran sentido de los negocios, a veces se sentía como un comediante en vivo. Se presionó la cabeza y habló de mal humor. Lo siento, Excelencia. No creo que pueda, bueno, eso es una pena. El presidente gruñó. En ese momento, alguien llamó con urgencia a la puerta del despacho del presidente. El presidente frunció el ceño y dijo, pasen. La persona que entró desde fuera de la sala era miembro del personal del Departamento de Defensa. Su rostro estaba tan lleno de ansiedad que ni siquiera prestó atención a la cortesía mientras gritaba. No está bien, señor. Esos vídeos se han publicado en YouTube. El secretario de Defensa se quedó atónito. Antes de que pudiera decir nada, el presidente se levantó emocionado y dijo, como ya se han publicado en YouTube, no hay problema si tuiteo al respecto. Capítulo 43. Sorprendiendo a los humanos otra vez subido a YouTube. El secretario de Defensa quedó paralizado. Ignoró al presidente, que buscaba disimuladamente su teléfono, y le gritó a su subordinado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién se atrevió a ir en contra de mis órdenes? El secretario de Defensa estaba indignado, no por la idea de que se hubiera subido el vídeo, sino porque uno de sus subordinados se había atrevido a desafiar sus órdenes y cometer un acto tan traicionero. El oficial que informó respondió de inmediato. No fue obra de nadie de adentro, señor. ¿No es un infiltrado? ¿Entonces es un hacker? Johnson se quedó atónito. Con su robusta ciberseguridad, no podía creer que los piratas informáticos pudieran violar incluso los perímetros más externos de la red del Pentágono. Y mucho menos la información central. Si eso fuera realmente posible, el gobierno de los Estados Unidos bien podría ser un libro abierto. No señor, no ha habido ninguna infracción de ese tipo. El vídeo subido es diferente al nuestro. ¿Otro vídeo? Hizo una pausa por un momento, confundido, pero pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. Ahora lo recuerdo. Maldita sea. Es ese profesor de Stanford y sus estudiantes. Solo le tomó un momento darse cuenta de que su tocayo era el responsable. Cabrón. Ese cabrón. Este es mi error. ¿Cómo puedo olvidar que también podrían estar grabando? El secretario de Defensa caminaba ansiosamente de un lado a otro de la habitación. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Debemos arrestarlos? Si se encontró que el profesor tenía un video que el Departamento de Defensa prohibió expresamente subir, tenían razones para arrestarlo, pero como no se lo habían dicho, solo estaba subiendo el video como un ciudadano normal, lo que hacía imposible que se pudieran presentar cargos. El secretario de Estado que estaba a un lado presionó la mano del presidente, impidiéndole tomar su teléfono. El presidente le dirigió una mirada de agravio antes de volverse hacia Johnson. Ya que las cosas ya han sucedido, no te culpes, Johnson.
Piensa en cómo resolverlo primero. ¿No se puede eliminar el video ahora mismo? El presidente miró al subordinado que informaba. Excelencia, después de que se subió el vídeo, ya había cientos de miles de visitas. A estas alturas existen numerosas copias en todo el mundo y sería inútil eliminar el original. Bueno, en ese caso, trataremos de orientar a la opinión pública. Digamos que es un avance de una superproducción de Hollywood. Mientras tanto, deberíamos desplegar rápidamente personal para buscar el lugar donde apareció el dragón. Podemos ocultarlo temporalmente de la gente, pero definitivamente no de otros países. En ese momento, el presidente pareció ponerse serio y dio órdenes de manera ordenada. Pero nadie sabía que él estaba ansioso porque todo quedara expuesto para poder tuitear tanto como quisiera. Ser presidente de los Estados Unidos de América era una posición muy buena. Era el primero en conocer todos los secretos y, en el futuro, podría presumir de ello. Esto fue lo que pensó el presidente. Sí, señor presidente. Me pondré manos a la obra de inmediato. Encontré nuevas historias en News/E.L. Bin. Como el secretario de Defensa también sabía que no había tiempo que perder. Después de saludar al presidente, él y su subordinado se marcharon rápidamente. El presidente se volvió hacia el secretario de Estado. ¿Sabías que cuando era niño quería ser un mago, un superhéroe? En algún momento pensé que no era más que una fantasía infantil, pero parece que este sueño podría hacerse realidad. Después de eliminar a los militares, Louie continuó su camino alejándose del pueblo. Sin molestarse en esconderse, se abrió paso a través de la jungla, arrancando árboles y arbustos con cada paso que daba. Se cuidó de no subestimar a los terrícolas. Era muy posible que Estados Unidos, la principal potencia militar, ya hubiera dedicado todos sus satélites geoestacionarios sobre la selva amazónica a vigilarlo. Con ese nivel de escrutinio, era inevitable que lo descubrieran tarde o temprano. Como estos observadores estaban en órbita, Louie no podía percibirlos ni siquiera con su vista. Tampoco se molestó en preguntarle al cerebro inteligente, pues no confiaba en él. Aunque éste juraba velar por su vida y sus intereses, él intentaría salir adelante por sí solo antes de recurrir a su consejo. Desde la transmigración hasta hazañas imposibles de bioingeniería, el cerebro inteligente había demostrado poseer habilidades insondables. Si decidía usarlas contra Louie para buscar sus propios fines, probablemente no podría resistirse. ¿Quién sabe? Tal vez estuviera preparando su cuerpo para robárselo más tarde. Louie había leído muchas novelas en las que los protagonistas tenían una fe ciega en los sistemas o compañeros que les habían asignado. Y sabía que, aunque eso rara vez sucedía en las historias, no había nada que impidiera que un actor malévolo preparara todo para hacer tropezar a los personajes principales antes de lanzarse a por ellos y quitarles todo lo que tenían. Por supuesto, mientras tanto todavía necesitaba el poder y el conocimiento del cerebro inteligente, por lo que no negaría nada de lo que le ofreciera. Confiaría en él hasta cierto punto, ya que no tenía otra opción. Y examinaría cuidadosamente todos sus consejos antes de actuar en consecuencia. Si el cerebro inteligente era realmente bueno con él, entonces sería el mejor resultado y su precaución resultaría innecesaria. Sin embargo, si era malo, entonces tendría cierto margen de maniobra para contraatacar. Como dice el refrán, prepárese para lo peor y espere lo mejor. Louie no se consideraba un genio, pero al menos podía evitar hacerse el tonto. Bajo ninguna condición se convertiría en un títere del cerebro inteligente. Este lugar debería ser bueno. Está bastante lejos del pueblo. Después de avanzar miles de kilómetros en la espesura del bosque, Louie finalmente se detuvo. Se había distanciado de los indígenas porque no quería que los americanos los encontraran. En ese momento, todavía tenía que realizar varios experimentos utilizando su fe. Separó algunas escamas cerca de su pecho y sacó un pergamino mágico. Espero que esta cosa funcione bien y no asustes a esos adorables humanitos. Con una sonrisa maliciosa, abrió el pergamino. Al mismo tiempo, el caos se instaló nuevamente en el Pentágono. Capítulo 44. Hechizo de teletransportación. Tras encontrar al dragón, el secretario de Defensa había movilizado todos los satélites disponibles para rastrearlo y confirmar su ubicación. Esto se mantendría hasta que lograran desplegar armas lo suficientemente potentes como para capturarlo. Sería una tarea difícil, y perder el rastro del dragón aunque fuera una vez significaría que encontrarlo sería aún más difícil la próxima vez. Sin embargo, continuarán con su búsqueda. A pesar de que acabaron rápidamente con las fuerzas iniciales, los estadounidenses no se dejaron disuadir.
Después de todo, esas eran apenas una pequeña parte de su verdadero poderío militar, y en sus arsenales había muchas otras armas más poderosas. La pantalla mostraba al dragón avanzando torpemente por el bosque hacia el norte, dejando un rastro de destrucción a su paso. El jefe del equipo de observación no sabía qué iba a hacer el dragón. Pidió una taza de café mientras los demás seguían mirando la pantalla, registrándose de vez en cuando la trayectoria del dragón. ¿Por qué no vuela? ¿Por qué insistes en correr? Un funcionario curioso planteó la pregunta y nadie respondió. Todos los demás estaban igualmente perplejos. A juzgar por cómo el dragón aniquiló 3 helicópteros Apache antes, todos habían visto lo rápido que podía volar, pero de alguna manera prefería correr en la jungla en lugar de volar. Después de avanzar cierta distancia, el dragón se detuvo. El equipo de observación se acercó a su ubicación, pensando que podrían distinguir sus acciones con mayor claridad. La criatura parecía estar inmóvil mientras cantaba algo. De repente, una puerta ilusoria apareció frente a él. La puerta parecía estar hecha de luz gris y estaba grabada con numerosas runas crípticas. Después de su aparición, el dragón entró en la puerta. Cuando su cuerpo desapareció por completo, la puerta de luz se encendió rápidamente y desapareció. El equipo de observación se había perdido en el dragón. ¡Guau! El equipo de observación se puso de pie alarmado. Rápido, hazme un seguimiento de los alrededores. Encuentra ese dragón. Ordenó la cabeza. Se produjo una oleada de toques mientras un operador tecleaba rápidamente. El único vídeo que ocupaba toda la pantalla se dividió en varias secuencias simultáneas del entorno circundante. A medida que pasaban varias imágenes por la pantalla, todos prestaron atención a cualquier anomalía, pero no encontraron rastros de su objetivo. Esto es una locura. ¿Se teletransportó de verdad? Sí. No hay forma de que hayamos visto algo mal. Literalmente apareció y desapareció ante nuestros ojos. Nuestros escáneres no responden. Hemos perdido completamente el rastro del objetivo. ¿Un dragón? ¿Qué será lo próximo? ¿Ángeles y demonios saldrán del cielo y de la tierra? El equipo de observación estaba alborotado. Un funcionario incluso sacó una cruz y rezó en silencio a su dios. Señor, esta es una imagen mejorada del satélite. Por favor, échale un vistazo. El operador amplió la imagen del portal. Era la imagen más clara que había tomado el satélite, por lo que apenas era posible distinguir las runas. Encuéntrame a todos los teólogos, ocultistas, historiadores y arqueólogos que puedas. Muéstrales copias de estas ruinas y mira qué pueden hacer con ellas. Bien, pásaselas también a los lingüistas. Tal vez puedan hacer algo con ellas. El líder del equipo de observación dio rápidamente sus órdenes. Fue un esfuerzo inútil, ya que no tenían el más mínimo vínculo con la Tierra. Pertenecían a Sansoliel y solo a Sansoliel. El oficial tragó saliva, reprimiendo una vaga sensación de terror. Sabía que sería difícil encontrar al dragón, sobre todo porque sus medios escapaban por completo a su comprensión. Con la simple teletransportación, ya había superado la tecnología de la Tierra en un orden de magnitud. Esto ni siquiera era una posibilidad teórica seria todavía. Era algo que pertenecía principalmente al ámbito de la ciencia ficción. Pensemos en el daño que podría causar una habilidad como esa. Con ella, uno podría transportar fácilmente sus tropas al corazón del territorio enemigo y asestar golpes críticos antes de retirarse con facilidad. Incluso el apoyo logístico sería mucho más simple y económico. Tal vez el mundo estaba a punto de cambiar. Louie podía adivinar la sorpresa de sus espectadores. Esta fue la razón principal por la que utilizó el hechizo de teletransportación. Antes de abandonar Sansoliel, había traído parte de su botín, un montón de pergaminos mágicos. En caso de que se encontrara con algo que no pudiera resolver, también podría usarlos para resolver la crisis. Entre sus botines había muchos pergaminos mágicos de alto grado. Según Marches, que había firmado un contrato para convertirse en su esclavo, estos pergaminos eran objetos preciosos. Ni siquiera un archimago de alto rango sería capaz de lanzar hechizos diferentes de forma consecutiva en su estado óptimo. Pero el hechizo de teletransportación no era magia de alto nivel. Era solo magia de quinto rango. Algunos magos pequeños ni siquiera podrían tocar este hechizo, pero los archimagos podían usarlo. Este hechizo podría haber sido extremadamente aterrador en la Tierra, pero en el mundo mágico de Sansoliel, había demasiadas formas de lidiar con él. Un hechizo de detección de teletransportación o anclaje dimensional era suficiente para detenerlo.
Y su uso imprudente podría hacer que el usuario quedara atrapado en una falla dimensional a la que solo los magos de rango legendario y superior podían sobrevivir. Transportar directamente un ejército a la base enemiga no era imposible, pero eso no era algo que un mago normal pudiera usar, ya que se trataba de la magia legendaria teletransportación grupal. La magia legendaria era difícil de detectar y detener. Descubre nuevas historias en 9/Albin. Calle Honesta era la diferencia entre la civilización de la Tierra y la de Sansoliel. En el mundo mágico, la teletransportación solo podía permitir a un mago acortar la distancia de viaje, pero en la Tierra, era un arma aterradora porque nadie en la Tierra podía detectarla. Cuando Louie salió del portal, ya estaba sobre un océano, el océano más grande de la Tierra, el Océano Pacífico. El hechizo requeriría coordenadas detalladas para el teletransporte, pero Louie no conocía otros lugares aparte de China. No podía teletransportarse directamente a las ciudades chinas, por lo que finalmente llegó al océano como destino. Su próximo plan también requeriría estar en el océano. Después de esto, debería regresar a la ciudad dragón. Espero que los residentes no mueran de hambre antes de que regrese, murmuró Louie. Capítulo 45. Difundiéndose al mundo. La selva amazónica nunca había estado tan animada. Varios investigadores estadounidenses estaban explorando la zona, con la esperanza de encontrar pistas sobre el dragón. Después de firmar un estricto acuerdo de confidencialidad, a cada uno de ellos se le dio la oportunidad de ver las imágenes clasificadas del dragón, así como de enterarse de todo lo que había sucedido. Todos habían aprovechado esta oportunidad única en la vida y estaban explorando el bosque con entusiasmo. Los principales lugares de búsqueda fueron los lugares donde el dragón había aparecido y desaparecido. En ambos lugares, equipos de bioquímicos con trajes especiales recolectaban y almacenaban cuidadosamente los restos que dejaba su aliento. Estas muestras se empaquetaban cuidadosamente con la esperanza de arrojar más luz sobre la naturaleza de la criatura. Otro equipo examinaba los restos de su ataque eléctrico. Estos profesionales trabajaban para cuantificar el nivel de amenaza que representaba el dragón. Al mismo tiempo, se encargaban de transportar los cadáveres de los fallecidos de vuelta a casa para un entierro adecuado. Medio día de búsqueda minuciosa arrojó poca información útil y los equipos se prepararon para cerrar en el momento. Las indicaciones sobre la naturaleza del portal que había llevado al dragón también arrojaron poca información útil. De repente, alguien se dio cuenta de un posible avance en la búsqueda. «Mira aquí». Sus compañeros se reunieron rápidamente a su alrededor. Era una escama de color dorado manchada de tierra. Quienes habían visto los vídeos inmediatamente la reconocieron como perteneciente al dragón. «Guárdalo rápido». La báscula fue cuidadosamente empaquetada y guardada en una caja fuerte. Después, informó a los militares sobre su descubrimiento. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron varios helicópteros. Un equipo de soldados de élite fuertemente armados tomó posesión de la caja fuerte y se fue rápidamente. Su mayor cosecha fue probablemente esta escala, que demostró la existencia del dragón gigante y también de la magia. Pero nadie se dio cuenta de la runa mágica que de repente brilló en la escama del dragón cuando fue colocada en la caja fuerte. Se desvaneció rápidamente y no dejó rastros. Después de que el helicóptero se alejó, varios escuadrones ocultos en la distancia tuvieron su observación. «Señor. Eso es todo lo que podemos filmar. Acabo de ver escuadrones de inteligencia de Rusia, Francia, Inglaterra y algunos otros países». Un joven agente chino guardó sus herramientas y le susurró al hombre de mediana edad que estaba a su lado. «All right. Con tanto movimiento por parte del gobierno estadounidense, seguramente otros lo notarán». Parece que no podían darse cuenta del lujo de actuar con lentitud, incluso si eso significaba avisar a los demás. El hombre de mediana edad se frotó la barbilla con la mano y observó cómo el grupo de helicópteros se alejaba. «Bueno, simplemente enviemos esta información a los superiores y dejamos que ellos se ocupen de los detalles. No nos corresponde hacer esas preguntas». «Entendido, señor». El joven que estaba grabando el video asintió y se volvió hacia la estación de trabajo que tenía a su lado. Comenzó a operarla con destreza profesional. Todas las nuevas películas en N0B/Albi/N. Como al mismo tiempo, otras agencias de inteligencia de todo el mundo hacían lo mismo. Como sus actividades eran tan notorias, era evidente que algo grave estaba sucediendo en la Amazonia. Pero no hacía falta que otros países buscaran formas de obtener información. Pronto se descubriría por qué las fuerzas estadounidenses enviarían un ejército tan grande a la selva amazónica, porque el asunto ya se había difundido en Internet.
Beijing, China, temprano por la mañana, Guibin se estiró y se levantó de la cama. Con un resoplido, abrió las cortinas para dejar que la brillante luz del sol del exterior brillara en su pequeña habitación. Después de tomar su teléfono celular para pedir comida para llevar, caminó hasta el baño y se limpió. Guibin era un trabajador autónomo en apariencia. Aceptaba cualquier trabajo, como escribir ensayos, grabar vídeos y editarlos. Pero tenía una identidad especial secreta. Era miembro del Departamento de Misterios del Ministerio de Defensa Nacional. Su trabajo consistía en investigar los acontecimientos misteriosos que sucedían en todo el mundo. Era un departamento de bajo nivel y poco prestigio. No ganaba dinero ni recibía mucho dinero. De hecho, su nombre a menudo se olvidaba. Todos los gobiernos más importantes del mundo contaban con departamentos de ese tipo. Aunque se encontraban en un mundo científico, nadie podía garantizar que lo sobrenatural no existiera. El papel de esos departamentos era explorar a fondo esas posibilidades. Pero, por desgracia, después de tantos años, nadie había encontrado ningún suceso sobrenatural. Aquellos que afirmaban tener poderes sobrenaturales eran todos unos estafadores. Esas pocas personas que parecían tener habilidades sobrenaturales eran simplemente más susceptibles que los demás. No eran habilidades sobrenaturales en absoluto. Poco a poco, estos departamentos se fueron volviendo prescindibles. Su financiación anual apenas alcanzaba para permitirles existir. Lo más inevitable era que, al tratarse de un departamento de investigación de lo sobrenatural, las cosas debían mantenerse en absoluta confidencialidad, sobre todo cuando dependían del Ministerio de Defensa. Incluso dentro del sistema, no mucha gente sabía de la existencia de este departamento. Era sencillamente difícil decirle a la gente que el país contaba con un departamento que investigaba lo sobrenatural. Si la posición oficial de un gobierno respecto a lo sobrenatural era que no existía, entonces un departamento de ese tipo sería una bofetada en la cara para ellos. La gente podría incluso empezar a sospechar de cómo se utilizaba el dinero de sus impuestos. Por lo tanto, aunque Guibin estaba en el sistema, no había ninguna estructura en él. Esto también significaba que no necesitaba ir a una oficina a trabajar. El departamento incluso le permitió trabajar a tiempo parcial para mantenerse. Guibin también pensó que esto no era un mal trabajo. Podría considerarme un verdadero trabajador autónomo, que se despertaba y dormía cuando quisiera. Como parte del departamento de misterios, era una persona bastante capaz. Podría trabajar en empleos a tiempo parcial todos los meses y recibir un salario estatal además de eso. Aunque el salario era muy bajo, era mejor que nada. Estaba feliz de quedarse en la capital todos los días. Después de lavarse, Guibin se sentó frente a una computadora y comenzó a navegar por internet en busca de algo interesante. Cuando abrió la tabla de clasificación de los mejores vídeos, notó el video que estaba clasificado en la parte superior. ¿Eh? ¿Este video fue subido hoy? La cantidad de vistas es bastante alta. Guibin miró el título, impresionante. Un dragón legendario apareció en la selva amazónica. Es otro clickbait. Este fue su primer pensamiento, pero al ver que el vídeo era primero, aún así decidí echarle un vistazo. Capítulo 46. Conmocionando al mundo. Al hacer clic en el vídeo, Guibin se reacomodó en su silla y comenzó a mirar. Lo primero que vio fue una densa jungla y un grupo de extranjeros acompañados por militares. Su paso por el bosque era rápido pero minucioso mientras examinaban la vida silvestre. No hablaban mucho, pero por sus palabras ocasionales, pudo identificar su acento. Guibin los etiquetó como estadounidenses. Gracias por la traducción de Grenie. ¿Qué clase de vídeo es este? No me digas que es otro plan de marketing. Me haré pasar por Grenie. Al ver las ventanas emergentes de chat en este video, Guibin sonrió divertido. Tal vez las ventanas emergentes fueran lo más interesante de este sitio web después de todo. ¿Qué es este video? ¿Es un avance de película o un documental? Ah, se utilizó una técnica de filmación en tiempo real, murmuró Guibin. Comprobó la duración y vio que solo duraba 20 minutos. Demasiado largo para un avance, pero demasiado corto para una película estándar. Supuso que era un documental y continuó viéndolo. El comienzo del vídeo fue bastante aburrido. Como miembro del Departamento de Misterios, Guibin tenía que tener varias habilidades, por lo que también entendía inglés hasta cierto punto. Era joven y tenía una mente activa. Incluso si el departamento era ignorado en su mayoría, todavía poseía muchas competencias de las que la mayoría de los demás carecían. A veces se sentía como si hubiera nacido en el lugar y el momento equivocados.
De lo contrario, podría haber logrado el éxito. Mucha energía por delante. Continuaremos con alta energía por delante. Por favor, prepárate. Al ver la pantalla llena de ventanas emergentes, Guibin se sentó derecho inconscientemente. Incluso su respiración se hizo más lenta mientras miraba con anticipación. Pronto, el tembloroso video dejó de temblar. Frente a la pantalla apareció un elegante y majestuoso dragón dorado. En ese momento estaba descansando en el suelo. Después de notar al camarógrafo y al equipo, el dragón levantó la cabeza y los miró con sus frías pupilas. Guibin empezó a sentir miedo a través de la pantalla a medida que avanzaba el video. Su respiración se entrecortaba y su corazón se aceleraba como si le hubieran lanzado algún tipo de magia. «Malvido», murmuró, completamente incrédulo. Al mismo tiempo, muchas personas también estaban expresando su conmoción, como se puede ver en las ventanas emergentes. «Mierda. ¡Qué miedo! Este dragón es igualito al de verdad. Jaja, casi me orino encima. Esto es genial. ¿Qué empresa lo ha hecho? ¿Está Hollywood a este nivel? Demasiado real. Este dragón está cubierto de oro, lo apruebo, es muy parecido a un dragón. Pero a diferencia de todos los demás que se maravillaron con los efectos especiales, Louis estaba sintiendo una emoción completamente diferente. Conmoción. Esto no es una creación de postproducción. Como persona con habilidades en postproducción, Guibin se dio cuenta de que este vídeo no tenía ninguna edición. La fotografía era claramente amateur y crear un dragón con tal nivel de detalle requeriría mucho más poder computacional del que cualquier compañía pudiera proporcionar. Había muchas personas con los mismos pensamientos que Guibin, pero no importaba cómo lo explicaran a través de las ventanas emergentes, había más personas que se burlaban de ellos, porque si esto no era una película, significaba que había un dragón real en la Tierra. Esta refutación realmente los dejó sin palabras. En el momento siguiente, el dragón se acercó al camarógrafo para revelar su majestuosa y aterradora apariencia. Cuando pronunciaba palabras de un humano, las ventanas emergentes en la pantalla se volvían locas. El dragón ha hablado. Grenie, por favor traduce lo que dijo el dragón. Traduce a tu pedo. Nadie ha oído este idioma antes. Es simplemente inexistente. Bueno, tal vez este sea el idioma del dragón. Este fue un descubrimiento involuntario de la verdad. Mierda, ¿puedes hablar inglés? ¿Esto es inglés americano? No. Mis 10 años de aprendizaje del inglés fueron en vano. No podría compararme con un dragón. Mamá, quiero aprender inglés del dragón. ¿Qué demonios? ¿Qué es este hechizo de comprensión del lenguaje? ¿Es magia de verdad? No creáis en esas mentiras. A veces, las ventanas emergentes eran divertidas y la atmósfera seria se disipaba al instante con los chistes que emitían. A continuación, como si se tratara de una trama cinematográfica, los soldados estadounidenses, que se creían invencibles, comenzaron a atacar al dragón. Se había producido una masacre y las escenas siguientes fueron censuradas en gran medida con mosaicos. A pesar de ello, sin embargo, todo el mundo podía saber lo que se escondía detrás de esas manchas rojas pixeladas. Si realmente se trataba de una producción manipulada, fue de un realismo inhumano. Cada faceta del vídeo, desde el chorro de sangre y vísceras hasta los gritos de los soldados masacrados, parecía completamente realista. Después de que el dragón volara y aniquilara 3 helicópteros, el vídeo terminó. Aliento de dragón. Eso sí que es aliento de dragón. ¿Alguien puede decirme qué es esa luz que escupió el dragón al final? Hacia el final del vídeo, la cantidad de ventanas emergentes fue disminuyendo. Parecía que todos estuvieran inmersos en la masacre. Al ver este vídeo, los espectadores se sentían como si estuvieran en el lugar de la masacre, mientras sus cuerpos dejaban escapar un sudor frío. Eso fue hasta que apareció la última ventana emergente en el centro de la pantalla, lo que realmente enfrió los corazones de todos. Soy un chino que vive en Brasil. Hoy, el periódico local informó que apareció en el lugar una gran cantidad de tropas estadounidenses, helicópteros, tanques y un equipo bioquímico. Este video fue subido primero a YouTube. Ya es un tema de discusión candente en otros países. Al ver esto, Guibin inmediatamente rompió el gran cortafuegos de China y revisó los sitios web extranjeros. Descubrí que los internautas del mundo estaban atrapados en una gran discusión. Este asunto había hecho estallar por completo el mundo. Esto no puede ser real, Guibin murmuró.
Se reclinó en su silla y finalmente se dio cuenta de que el timbre de su puerta había estado sonando desde hacía algún tiempo. Su comida para llevar había llegado hace un rato. Fue rápidamente a abrir la puerta, se dibujó con el repartidor y reconoció su comida. Después de regresar a la habitación, Guibin dejó la comida para llevar y se preparó para comer cuando de repente sonó su teléfono. Al ver el identificador de llamadas, Guibin se quedó atónito, porque la persona que llamaba era el líder que no había visto durante mucho tiempo. ¿Podría estar relacionado con ese vídeo? Pensando así, Guibin respondió al llamado. El líder no perdió el tiempo y simplemente dijo: Guibin, deja todo lo que estés haciendo ahora mismo. Ven a la oficina ahora mismo. Capítulo 47. El mundo busca al dragón. Guibin miró con tristeza la comida para llevar lo que había pedido. Había estado esperándola con ansiedad, pero aunque su estómago todavía rugía de hambre, órdenes eran órdenes. Solo pudo soportar los dolores y salir de la casa. Mientras viajaba en el asiento trasero de un taxi, Guibin cerró los ojos para descansar. No era idiota. Rara vez había visto al jefe del departamento en persona desde que se había incorporado. Y ahora que había recibido una cita tan urgente, sabía que probablemente esto lo llevaría de nuevo al vídeo de antes. Sentí una vaga excitación. Aunque no había garantías de que el éxito fuera real y de que fuera simplemente un medio de los Estados Unidos. Para cubrir algo más, tal vez este fuera el único éxito sobrenatural genuino al que se había enfrentado el departamento. Era exactamente el tipo de cosa que siempre había querido encontrar. Se calmó de nuevo. El taxi no tardó mucho en llegar al ayuntamiento. Como el departamento tenía poco o ningún personal, no se podía evitar la falta de espacio de oficina oficial. Siempre que necesitaban reunirse, buscaban una sala vacía en el ayuntamiento y discutían sobre los últimos estafadores y fraudes que habían descubierto. Después de terminar la reunión, cenaban juntos antes de regresar a sus casas. El departamento contaba con una gran base de datos de practicantes de lo sobrenatural. Esto facilitaba la comprensión de cada situación de fraude consultando sus registros. De esta forma, la investigación podía continuar con mayor fluidez. Después de mostrarle su identificación al guardia, Guibin caminó hacia una sala de conferencias aislada dentro del edificio. Este era su lugar de reunión habitual y, con el tiempo, se había convertido en algo así como su oficina. Ahora, sin embargo, la sala de conferencias era muy diferente de lo que era normalmente. Antes, se llegaba a ella caminando sin interrupciones, pero ahora el pasillo estaba abarrotado de guardias. Tuvo que someterse a un minucioso registro corporal y a una investigación detallada de su identidad antes de poder entrar. El pequeño Gui está aquí. Todos te estaban esperando. En la sala de espera había una pequeña mesa redonda en la que no había demasiada gente sentada. A excepción de su jefe, un hombre de unos 40 y tantos años y barrigón, el resto eran sus compañeros. En total, solo había 5 personas en el departamento. Jefe, usted, Guibin comenzó a protestar por la elección del apodo del jefe, pero al momento siguiente su cuerpo se puso rígido. Esto se debió a que vio a la persona que presidía la mesa. Como empleado del Ministerio de Defensa Nacional, Guibin conocía naturalmente al anciano saludable. Era ministro de Defensa y aparecía a menudo en los noticieros. Buen día, señor. Guibin rápidamente enderezó la espalda y saludó de manera descuidada. Después de todo, no era soldado. Relájese, camarada Gui, y tome asiento. Vine esta vez para familiarizarme con su departamento. Usted es el último en llegar, así que es un placer conocerlo finalmente. El ministro tenía un rostro amable. Después de evaluar a Guibin, le hizo una seña para que se sentara. Justo cuando Guibin se sentó, el ministro se puso de pie y le sonrió. Luego le dijo al jefe de Guibin que estaba a su lado: pequeño sí, ahora conozco a todos en tu departamento. A continuación, te dejaré para que les expliques las cosas de acuerdo con lo que discutimos antes. Sí, señor. Seguro que cumplo con esta tarea. El jefe del departamento se puso de pie e hizo el saludo militar estándar. El ministro asintió con satisfacción, le dio una palmadita en el hombro a Guibin y abandonó el lugar con los guardias. La tensión en la sala desapareció cuando él salió. Varios de los colegas de Guibin comenzaron a charlar entre ellos. Como estaban acostumbrados a estar en compañía del jefe, no sentían necesidad de estar nerviosos. Está bien, todos, guarden silencio por un momento. El jefe se aplaudió y puso orden en la habitación una vez más. En primer lugar, permítanme contarles a todos la buena noticia. Todos los presentes, incluido yo, hemos ascendido 2 niveles.
El rostro del jefe sí estaba lleno de satisfacción, como si su sufrimiento finalmente hubiera terminado. Jefe, ¿nos aumentarán el salario? ¡Qué pregunta más absurda! Claro que sí. El jefe sí miró fijamente a su subordinado, indicándole que no debía interrumpirlo. En segundo lugar, ya no deberían llamarme jefe. Ahora somos conocidos como el 9º equipo de gestión de desastres especiales de emergencia. En el futuro, llámenme líder del equipo. Además, ahora tenemos nuestro propio espacio de oficina. Ya no necesitamos pedir prestada una habitación en el ayuntamiento y podemos ir directamente a nuestra oficina en el edificio 1 de agosto. ¡Guau! De repente, la multitud gritó. Naturalmente, sabían qué edificio era. Era la sede del Ministerio de Defensa Nacional. Tener una oficina allí significó que finalmente fueron reconocidos para ingresar a la ubicación principal. Muy bien, todos, tranquilos. En el futuro, nos tratarán muy bien. Los superiores no solo enviarán guardias para protegernos, sino que también nos proporcionarán recursos a nosotros, que somos los más experimentados en este campo. El líder del equipo sí hizo una pausa. Su rostro gradualmente se volvió serio. Todos deberían saber lo que está sucediendo, ¿verdad? Todos dejaron de lado su alegría y asintieron con la cabeza. El asunto del vídeo era demasiado grave. Era simplemente imposible que permanecieran ignorantes. Naturalmente, también sabían que no eran los únicos que tomaban medidas. Su grupo era solo uno de los muchos departamentos responsables. Los altos mandos hicieron que profesionales comprobaran la autenticidad del vídeo. Como no encontraron ningún rastro de postproducción, probablemente sea real. Una palabra del jefe de equipo hizo que todos respiraran con fuerza con una vaga emoción. ¿Qué significaba? Significaba que existían dragones y magia. Y, profundizando un poco más, también significaba que las leyendas y los mitos también podían ser reales. Antes de discutir qué hacer a continuación, todos firmarán un nuevo acuerdo de confidencialidad. El líder del equipo sí colocó una pila de papel frente a cada persona. Mientras una persona trabajaba para el Ministerio de Defensa Nacional, era inevitable que firmara este tipo de acuerdos, pero dependiendo del nivel de confidencialidad, el contenido de los acuerdos variaba. Lo que firmaban ahora eran términos más estrictos en comparación con antes. Permítanme que les diga algo de antemano. Después de firmar este acuerdo, serán juzgados inmediatamente por un tribunal militar por filtrar secretos de Estado si revelan algo a terceros. El líder del equipo se habló con una expresión seria. Pero los miembros de su equipo no pensaron mucho. Después de examinar brevemente los términos, todos firmaron. Vea nuevas actualizaciones en N-O-V/E/Albin. ¿Cómo sería un chiste si no lo firmaran? Era simplemente una oportunidad única de entrar en contacto con la verdad secreta del mundo. ¿Cómo pudieron dejar pasar esta oportunidad? Muy bien, ya que todos han firmado el acuerdo de confidencialidad, miren estas fotos. El líder del equipo utilizó un proyector para mostrar imágenes en la pared. Esta es una foto tomada por uno de los nuestros en Brasil, así que presten atención. Manejó la computadora para mostrar las imágenes. Eran fotografías de fuerzas estadounidenses con trajes bioquímicos y buscando en la selva amazónica. Había tanques y helicópteros acompañándolos. En la última foto, el ejército estadounidense se llevaba una caja fuerte en un helicóptero. Esta foto fue tomada en la selva amazónica por uno de los satélites de nuestro país. Se puede ver que hay un claro rastro que se extiende por unos 100 kilómetros. Sea cual sea la causa, debe ser grande. Como bien sabes a estas alturas, esto corrobora la información que obtuvimos del video en línea. Por lo tanto, tiene un 90% de posibilidades de ser real. Todos miraban las fotografías nerviosamente y con la respiración contenida. Líder del equipo, la caja fuerte que está siendo protegida por el ejército de los Estados Unidos probablemente contiene algunas partes del cuerpo del dragón. Guibin habló con entusiasmo. Así es. Los altos mandos también habían especulado sobre ello, pero solo el gobierno estadounidense sabe lo que hay realmente dentro. Es posible que hayan obtenido algo importante antes que nosotros. El líder del equipo, sí, dio una calada a su cigarrillo y dijo, probablemente otros países estén haciendo lo mismo que nosotros ahora. Ya nos hemos aliado con Rusia, Europa, Japón y otras poderosas fuerzas internacionales para pedirle al gobierno estadounidense que revele información detallada. Guibin pensó que esto era natural. En este tipo de evento que potencialmente involucraba los secretos del poder sobrenatural, incluso los aliados de los Estados Unidos de América trabajarían en contra. Solo mediante la presión colectiva podrían obtener información.
Nuestra economía ha crecido significativamente en los últimos 30 años y ahora solo Estados Unidos nos supera en ese aspecto. Dicho esto, nos falta el tipo de capital diplomático que ellos poseen. Esta es una buena oportunidad para mejorar nuestra posición diplomática en general. Quizás incluso podamos convertirnos en los líderes de esta coalición. Esta es una oportunidad única en la que prácticamente cualquier resultado será bueno para nosotros. Al oír las palabras del líder del equipo, Guibin lo miró con asombro. Era la primera vez que se daba cuenta de que su líder, que había estado holgazaneando todo el día, tenía ese tipo de conciencia política. Señores, a partir de hoy todos estarán ocupados. Sus días de holgazanería se terminaron. Todos se presentarán en el nuevo lugar de trabajo esta tarde. Si esto es real y no una conspiración de los Estados Unidos de América, entonces el mundo cambiará. Cada palabra que decía el líder del equipo contenía importantes implicaciones. Los gobiernos de todo el mundo se dedicaban a movilizar recursos para organizar nuevos departamentos. Los satélites vigilaban constantemente el mundo en busca del dragón gigante que había desaparecido. Y el que inició todo, Louie, estaba en el Océano Pacífico, desatando nuevamente el hechizo contenido dentro de la corona del dominio, dominar humano. Capítulo 48. Déjame traer más sorpresas a la Tierra. El profesor Johnson se despertó de un trance. A pesar de que no parecía diferente de antes, aquellos que lo conocían probablemente notarían que tenía gestos diferentes en comparación con el pasado. Esto se debía a que, aunque era el profesor Johnson, tampoco lo era. Louie había usado el hechizo dominar humano para apoderarse una vez más de su cuerpo. En un principio, Louie había perdonado la vida al profesor y a sus alumnos para poder utilizarlos para difundir la noticia de su existencia al mundo y alertar a otros países. De esta manera, el gobierno estadounidense tendría que hacer un gran esfuerzo para lidiar con las consecuencias diplomáticas de sus acciones. Mientras tanto, sus medios para encontrarlo y enfrentarse a él quedarían severamente limitados. Paso a paso logró alcanzar todos sus objetivos. Por supuesto, la guardia no bajó. Después de todo, tenía su última carta del triunfo, que era la capacidad de escapar a Sansoliel. Si las cosas se pondrían mal en la Tierra, simplemente se dirigirían allí y viceversa. Mientras tanto, sin embargo, podía arriesgarse a exponerse. Bien. Ahora es el momento de buscar comida. El profesor Johnson murmuró. Como Louie había sido humano, no tuvo dificultades para adaptarse a su nuevo cuerpo. Si hubiera nacido dragón, probablemente sería torpe al principio. El hechizo, dominar humano, dejaría una semilla en el cuerpo del objetivo si se lanzaba con éxito por primera vez. La próxima vez que el lanzador quisiera controlar el objetivo, podría usar fácilmente el hechizo una vez más con la semilla como ancla. Dado que los terrícolas casino no tenían resistencia a los hechizos, Louie podía manipular a una persona durante varias horas. No pensé que el hechizo pudiera funcionar ni siquiera a esa distancia. Parece que la magia es bastante potente. Louie sospechó antes de manipular el cuerpo del profesor para abrir la computadora. El hechizo dominar a los humanos tenía muchas restricciones. Por ejemplo, solo podía dominar a una sola persona y no a un grupo. Además, el alcance inicial del hechizo era bastante pequeño. Por último, una vez que el lanzador tenía el control del objetivo, no podía obtener sus recuerdos ni sus hábitos. Todo dependía de las acciones del lanzador. Y si no podía causar una buena impresión en el anfitrión, probablemente lo descubrirían pronto. Por eso el mago era relativamente impopular. Si la corona del dominio no tuviera este hechizo, Louie tal vez no se habría molestado en aprenderlo. Tal vez si el hechizo hubiera tenido menos limitaciones, Louie ya habría asumido el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, era una pena que no estuviera muy familiarizado con sus gestos y patrones de habla. Incluso si lograba acercarse al presidente y tomar el control de él, probablemente no lograría dar una impresión convincente. Además, por más poderosos que pudieran ser los presidentes, tenían límites. El Congreso fácilmente vetaría cualquier cosa que pareciera demasiado disparatada. A menos que pudiera apoderarse de todo el mundo, sería una tarea inútil. Pero si fuera lo suficientemente poderoso como para hacer algo a esa escala, ¿qué sentido tendría? Bueno, podría simplemente obligarlos. Los nuevos capítulos se actualizarán completamente en n-off-e-l/bin. Por lo tanto, era importante encenderse. Reflexionando, Louie comenzó a recopilar los recursos que necesitaba. El cuerpo del profesor se encontraba en su casa, limpio y ordenado.
Después del incidente en la selva amazónica, el ejército estadounidense lo interrogó durante medio día, pero Louie retrasó hábilmente la publicación del video para evitar llamar la atención. El gobierno estadounidense no pudo condenar al profesor. Además, el profesor era muy erudito y tenía muchas conexiones. El gobierno estadounidense no se aventuró a ir demasiado lejos y finalmente lo liberó. Al final, el profesor quedó confundido y no sabía qué hacía, pues no tenía memoria de cuando lo controlaban. Después de curiosear por la casa, Louie se preparó una taza de café. Había sido un dragón durante un tiempo, lo que le hizo sentir nostalgia de volver a estar en un cuerpo humano. Louie buscó en internet y descubrió que el vídeo había tenido una repercusión desproporcionada. En todo el mundo, la gente estaba hablando de la existencia de los dragones. Incluso estaban organizando manifestaciones para que el gobierno de Estados Unidos revelara más información al respecto. Desafortunadamente para ellos, el gobierno de Estados Unidos les prestó poca atención y simplemente descartó el vídeo como una broma ingeniosa. Louie, burlándose, ignoró los intentos del gobierno de los Estados Unidos. A medida que ocurrieran más acontecimientos sobrenaturales, quería ver cómo seguían encubriendo las cosas. Me pregunto cómo van a reaccionar los científicos. Louie chasqueó la lengua y se regodeó. Estaba feliz de crear problemas. Incluso el propio Louie no podía creer lo rápido que se estaba adaptando a su nueva identidad. Aunque todavía tenía algunos hábitos y pensamientos humanos, también había aceptado la forma de pensar de un dragón. Ahora, ya se consideraba un dragón de verdad, el depredador en la cima de la cadena alimentaria. Ya no era un ser humano débil con una vida útil corta. Pero había tenido mérito tener la inteligencia de un ser humano. Ahora tenía inteligencia y poder. Lo encontré. Esta persona realmente se merecía ser considerada profesor de Stanford. Su red es muy rica. Afortunadamente, no necesito reunirme con nadie. Mientras haga una llamada con la voz del profesor, probablemente nadie podría sospechar que no es él mismo. Louie miró alegremente la agenda telefónica del profesor, donde estaban registrados los números de muchas personas. Gracias a los modernos teléfonos inteligentes, al reconocimiento facial y a la detección de huellas dactilares, Louie pudo abrir el teléfono del profesor. Muy bien. ¿Deberíamos revelar algunas sorpresas más? Capítulo 49. Poniendo los Estados Unidos de América en la palma de tus manos. El desierto de Sonora, Arizona, Estados Unidos de América, es uno de los desiertos más grandes y cálidos de América del Norte, con una superficie total de casi 300.000 kilómetros cuadrados. En algún lugar de este árido desierto, enterrado profundamente bajo la tierra agrietada, había un laboratorio oculto a gran escala. La seguridad dentro del complejo era absoluta. Había un puesto de guardia cada 5 escalones y un centinela cada 10. Las paredes blancas e inmaculadas estaban cubiertas de luces brillantes que se derramaban en cada rincón del edificio, sin dejar sombras. Cada centímetro de las instalaciones estaba vigilado por cámaras y todo el edificio desprendía una presencia imponente que dejaba helados a los visitantes. Mientras los guardias se mantenían alerta ante cualquier posible problema de seguridad, los investigadores se movían sin obstáculos dentro de las instalaciones. Todos llevaban ropa protectora. Siendo quizás el laboratorio más secreto de los Estados Unidos, albergaba numerosos contenidos y proyectos de investigación. En el centro de una de las muchas salas del edificio, vigiladas rigurosamente, había un armario transparente. En el interior de la sala había varios brazos mecánicos de alta tecnología que se movían con un propósito. Sin embargo, fuera de la sala había varios científicos discutiendo con un oficial militar. ¿Cómo va la investigación sobre la escama del dragón? Su Excelencia el Presidente y el Secretario de Defensa desean que se avance rápidamente en este tema. El soldado le enderezó la espalda y preguntó. Está bien, pero creen que los resultados tardarán en aparecer. Lamentablemente, como solo hay una muestra del material experimental, no podemos emplear metodologías violentas sino efectivas. Las propiedades fenotípicas de la escama son sencillamente excepcionales. Posee una dureza y una ductilidad que no se encuentran en ninguna sustancia orgánica. De hecho, tengo fuertes sospechas de que se trata de algún tipo de aleación. Esto definitivamente no es algo que una criatura común en la Tierra pueda poseer. Otro biólogo dijo con expresión emocionada. El soldado puso los ojos en blanco ante su verborrea. No se podía encontrar en ningún lugar de la Tierra, era un hecho. Después de todo, era un dragón. ¿Dónde podría encontrar otro material similar? Busque nuevas calles en No /V/El/Bin.
C0M. Sin embargo, las palabras de los científicos hicieron que su corazón se acelerara un poco. Al menos habían demostrado científicamente que la criatura era significativamente diferente de todas las demás criaturas de la Tierra. Habían demostrado científicamente que los dragones existen. ¿Podrás descifrar el secreto del código genético del dragón? El soldado preguntó impaciente. Con una sonrisa avergonzada, el biólogo se frotó las manos. Debes entender que ni siquiera el genoma humano se considera completamente descifrado, incluso con acceso a todos los órganos y técnicas modernas. Derivar la secuencia genética del dragón a partir de su escama probablemente resultará imposible. Después de todo, la escama no es más que una parte insignificante de su cuerpo y no contiene todos sus genes. El científico se secó la frente enrojecida con un pañuelo. Además, falta un mejor término, muy mágico. Sus genes parecen estar protegidos por algún tipo de poder misterioso. Lo mejor que podemos hacer es observarlos, pero no manipularlos. Magia. Al escuchar las palabras del biólogo, el soldado repitió una palabra. Lo primero que pensó fue en un poder especial que los humanos no podían entender. También era el que protegía la estructura corporal del dragón. De repente, una luz parpadeó en la escama dorada del dragón que estaba dentro del laboratorio sellado. Una runa mística apareció en ella. ¿Qué está sucediendo? El biólogo y el soldado se sobresaltaron y preguntaron apresuradamente. La gente de los alrededores también entró en pánico. Uno de los científicos que observaba la balanza dijo apresuradamente: Señor, no sabemos qué sucedió. Un símbolo extraño apareció en la balanza. Aparte de un pulso de energía extraña, nuestros sistemas no detectaron nada más. El científico tecleó rápidamente unas cuantas veces y en la pantalla apareció ampliada la imagen de la misteriosa runa recién tomada. Los eruditos y soldados en la audiencia se miraban entre sí, completamente confundidos acerca del símbolo. Tal vez, necesitamos encontrar algunos ocultistas, o simbolistas, o algo para estudiarlo. El soldado que habló antes dio su sugerencia. La conciencia de Louie descendió sobre las escamas del dragón y comenzó a observar todo lo que lo rodeaba con una perspectiva peculiar. Había escuchado todo lo que el biólogo y el soldado dijeron. Louie se burló de ellos. Un dragón era una criatura mágica que no podía compararse con un animal normal. Incluso la civilización Terran, que era capaz de viajar entre dimensiones y matar a muchos dragones, además del dios dragón, tuvo que crear un cuerpo de dragón perfecto utilizando su biotecnología. Al final, todavía tenían que confiar en el poder de la magia y los dioses. Con la tecnología de la Tierra, querer estudiar el origen de la habilidad mágica de un dragón equivaldría a un sueño absurdo. Si la Tierra tuviera tales capacidades, la humanidad habría podido viajar a otras dimensiones desde hace mucho tiempo. De hecho, Louie había dejado deliberadamente esta escama de dragón. Si el gobierno encontrara una existencia misteriosa como un dragón, definitivamente buscarían el lugar. Louie había dejado una escena muy llamativa. Mientras se lo tomaran en serio, definitivamente la encontrarían. Tal como Louie esperaba, el gobierno estadounidense obtuvo la balanza y la trajo de regreso para realizar investigaciones. Louie también dejó un hechizo en la balanza. Era un hechizo de uso común en Sansoliel. Detección protectora. Este era un hechizo de bajo rango con usos limitados en Sansoliel. Permitiría al mago detectar el sonido, la imagen y otra información cerca del medio de lanzamiento. En resumen, era una cámara de vigilancia del mundo mágico. Esta magia era particularmente llamativa ya que los magos podían detectar las fluctuaciones de la magia en el medio. Este hechizo, en el mejor de los casos, solo se utilizaba para supervisar el trabajo. Normalmente, un archimago lo lanzaba en varios lugares de su propio territorio como advertencia a otras personas de que el lugar estaba bajo su supervisión. No había ningún tipo de ocultamiento en esta magia, lo que permitía detectar fácilmente las fluctuaciones, pero como no había magos en la Tierra, Louie pudo aprovechar el hechizo y se infiltró fácilmente en uno de los laboratorios fuertemente vigilados de los Estados Unidos de América. Esta era la diferencia entre civilizaciones. El cerebro inteligente le dijo a Louie que todavía había fuentes de energía en la Tierra que se habían dispersado cuando la nave se estrelló. Dejando de lado si se podían encontrar en la naturaleza, si el gobierno las descubriría, definitivamente las recolectarían y las almacenarían en los laboratorios de investigación más confidenciales del país para su investigación. Naturalmente, una parte del cuerpo de una criatura misteriosa como un dragón también debe ser de alto secreto.
Por lo tanto, Louie había dejado deliberadamente una escama de dragón y le había lanzado un hechizo de detección protectora. Y tal como se esperaba, el gobierno estadounidense había colocado su escama en un laboratorio secreto. Louie pensó en esto y sonrió con desprecio. Se sentía confundido por el hecho de que él solo había engañado a la nación más poderosa de la Tierra. Había muchos seres humanos inteligentes, pero los humanos aún no habían entrado en contacto con criaturas como los dragones, por lo que no sabían cuán inteligentes eran. Podrían intentar imaginarlo, pero pocos asumirían que poseía un alma humana y el correspondiente nivel de astucia. Inmediatamente inspeccionó los alrededores y descubrió que el lugar estaba extremadamente vigilado. Con su fuerza actual, no podría entrar aquí ni por delante ni por detrás. Por lo menos, había registrado las coordenadas del palacio. Más tarde, cuando fuera lo suficientemente fuerte, entraría en cualquier momento y buscaría la fuente de energía. También esperaba obtener más información confidencial sobre los Estados Unidos de América a partir de su vigilancia. Estos laboratorios tenían un alto grado de secretismo. Ni siquiera el gobierno estadounidense sabía todo sobre ellos, pero los secretos de este poderoso país fueron descubiertos fácilmente gracias al pequeño truco de Louie. Capítulo 50. El mito reaparece. El Océano Pacífico era la masa de agua más grande y profunda del mundo. Con una superficie de más de 100 millones de kilómetros cuadrados, contenía innumerables islas y fosas. Encontrar un objeto de 10 metros de largo en su interior era mucho peor que buscar una aguja en un pajar. A decenas de metros bajo el Océano Pacífico, un dragón dorado abrió de repente los ojos. Los peces entraron en pánico para escapar, pero la criatura los derribó de un solo trago. Encuentra las novelas más nuevas en N/O/Belvin. Louie cerró la boca y probó su presa. Ya no tenía que preocuparse por los dolores de estómago, ya que su sistema digestivo era extremadamente poderoso. Incluso podía digerir sustancias inorgánicas si lo deseaba, y había perdido la mayor parte de su aversión a los alimentos que los humanos no podían comer después de convertirse inicialmente en un lagarto de Jesús. Su paladar había cambiado, por lo que ya no necesitaba cocinar las cosas para encontrarlas sabrosas. Lentamente, su cuerpo flotó hacia la superficie y sacó varios pergaminos mágicos de sus escamas. Después de varios intentos, esta ruta de envío debería estar bien. Ahora, la supervivencia de mi ciudad dragón depende de si puedo lograrlo. Los ojos de Louie miraban fijamente a la distancia, como los de un ladrón que estaba a punto de cometer un gran robo. Y de hecho, lo fue. Bajó la mirada hacia los pergaminos de hechizos de alto rango que tenía en la mano. Si Marches estuviera allí, se habría lamentado del derrochador que estaba siendo Louie. Pero el propio Louie no pudo evitarlo. Antes de esto, su cuerpo era solo un bebé dragón sin la capacidad de lanzar hechizos. Le tomó un tiempo evolucionar hasta convertirse en un dragón juvenil que pudiera lanzar hechizos, pero debido a la difícil situación de Dragon City, tuvo que abandonar Sansoliel y regresar a la Tierra para hacer planes. El tiempo simplemente no le dio la oportunidad de aprender muchos hechizos. Cuando termine esta tarea, definitivamente regresaré a Sansoliel y aprenderé magia como es debido. No pediré aprender hechizos de alto rango, pero al menos quiero aprender hechizos de bajo rango, murmuró Louie. Louie pudo saborear lo delicioso que era hacer magia en la Tierra. Ahora tenía un gran deseo de aprender magia. Aquí viene. Las pupilas de Louie se encogieron por un momento y vieron una sombra oscura en la distancia. El carguero oceánico, el Neversnar, pertenecía a la American Shipping Company, una empresa que, para sorpresa de todos, cotizó por primera vez en la Bolsa de Valores de Oslo. El propio Neversnar estaba registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque el avión era más rápido en cuanto a costo y capacidad de transporte, el transporte marítimo seguía siendo el principal canal de transporte del mundo. Las compañías de transporte de mercancías de todo el mundo llevaban a cabo la importante tarea de importar y exportar. Según la clasificación, este barco era de clase sexto, con capacidad para transportar entre 200.000 y 300.000 toneladas, y tardaba aproximadamente un mes en llegar desde América del Norte a Asia. Y esta vez, la carga del Neversnar era granulada. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de alimentos, con cerca de 100 millones de toneladas al año. Sus exportaciones totales de alimentos representan aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones mundiales totales. La mayoría de las grandes explotaciones agrícolas de Estados Unidos tienen unas 100 hectáreas de tierra. Gracias a la exitosa mecanización de su sector agrícola, han podido proporcionar un excedente de alimentos a sus ciudadanos y exportar el resto.
Por eso se decía, con cierta exageración, que los agricultores de Estados Unidos de América eran un grupo de ricos terratenientes. Los principales productos alimenticios exportados eran el maíz y la soja. Por supuesto, también se exportaban trigo, carne de cerdo y otros productos básicos a Asia, África e incluso Europa. Estas estructuras de acero hechas por el hombre podrían incluso hacer que las ballenas azules en el océano parezcan pequeñas. En la cubierta del barco, algunos marineros respiraban el aire del océano mientras conversaban. En el pasado, los viajes por mar eran aventuras mortales en las que el más mínimo descuido podía provocar una muerte en el agua. Sin embargo, en los tiempos modernos, los barcos han podido evitar la mayoría de los desastres naturales. Los mayores peligros son las amenazas provocadas por el hombre, como la piratería. Pero el Océano Pacífico siempre había sido la principal esfera de influencia de la Marina de los Estados Unidos. A diferencia de lugares como el Caribe, Malaca y Somalia, los piratas eran relativamente escasos aquí. En comparación con el peligroso Océano Atlántico, el Océano Pacífico era más tranquilo, lo que hacía que el trabajo allí fuera bastante cómodo. El único problema era la gran distancia. ¿Lo ves? Solo ha pasado un día, pero este video ha dado la vuelta al mundo. Es sorprendente cómo el ejército de los Estados Unidos pudo encontrar una criatura como un dragón en la selva amazónica. Un marinero mordisqueaba fruta y bromeaba con su colega. Viajar por el mar durante un mes puede volver loco a cualquiera, pero gracias a la tecnología moderna, todo el mundo está conectado a Internet. Incluso pueden conectarse mientras están en el Océano Pacífico, pero la señal no es muy buena. ¿Cómo es posible que no esté al tanto de todo? Incluso me puse en contacto con mi casa para confirmar lo que está pasando. Mis amigos en Nueva York dicen que celebridades y periodistas han iniciado una marcha en Washington. Al parecer, quieren que el gobierno publique más información. Jaja, ¿cómo pudieron esos políticos hacer pública información tan sensible? Mi familia también me dijo que tuviera cuidado, que el mundo podría volverse un lugar peligroso. ¿Será que debo tener cuidado con los dragones gigantes en el Océano Pacífico? Probablemente tu familia te esté pidiendo que tengas cuidado con las sirenas, que no te dejes cautivar por sus cantos. Una vez que estés atrapado, te chuparán el alma. Ni siquiera tu novia podría asistir a tu funeral. Ja 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 ja. Se produjo un clamor alegre mientras los marineros estallaban en risas. Si los dragones realmente existieran y esos mitos y leyendas fueran reales, entonces me gustaría conocer a una sirena. Oh, imagínatelo, ni siquiera me importaría que me robaran el alma. ¿Estás bien de la cabeza? Ya hemos pasado por esta ruta muchas veces. ¿Alguna vez has visto una sirena? Esta vez es diferente. Ya se puede ver que apareció un dragón, por lo que no debería ser imposible que haya sirenas. La voz replicó. Como el dragón de la selva amazónica desapareció sin volver a aparecer, no tuvo ningún impacto en la vida de la gente común. El dragón solo se había convertido en un tema de discusión de sobremesa. Incluso hubo gente que empezó a pensar que el vídeo era un completo engaño, de lo contrario, ¿cómo era posible que no hubiera noticias de nada después de tantos días? Los marineros seguían hablando y riendo mientras disfrutaban de un descanso poco común. Comenzaron a presumir de que sus novias eran las más bonitas y a hablar de las bellezas a las que cortaban. De repente, uno de los marineros notó que algo andaba mal. Señaló los alrededores y dijo, «Chicos, ¿no sienten que el cielo está extraño?» Los demás miraron a su alrededor confundidos. Vieron cómo el cielo azul turquesa y el océano infinito cambiaban rápidamente. Se sentían como si llevaran gafas de presbicia. El océano en sí seguía siendo el mismo, pero el espacio lejano parecía haberse convertido en una imagen borrosa y distorsionada. Sentían como si el paisaje lejano hubiera sido cubierto con mosaicos. ¿Qué demonios está pasando? Un marinero gritó alarmado, pero nadie pudo responderle. Habían visto antes mares tempestuosos e incluso tiburones feroces, pero esta era la primera vez que presenciaban este extraño fenómeno. Era como si hubieran entrado en un mundo desconocido. Ve a buscar al capitán y al vicecapitán. Pregúntales qué está pasando. Los marineros entraron en pánico y estaban a punto de entrar en la cabina. De repente, el barco se sacudió y se detuvo en medio del océano. La inercia hizo que los marineros cayeran a cubierta y se escucharon muchos gritos de dolor. Después de levantarse con dificultad, maldijeron y los gritos continuaron nuevamente. «Rápido, rápido, mira. Mira la cola del barco». Gritos de pánico atravesaron el aire como cortinas rasgadas.
Pudieron ver aparecer un enorme remolino, y bajo las miradas temerosas de la gente, un monstruo más allá de la imaginación humana salió lentamente del mar. Oye, hombre, ¿es esa la sirena que buscabas? La boca del marinero estaba seca y su voz temblaba. Oh, Dios. ¿Qué demonios es ese monstruo? Las pupilas de los marineros se contrajeron. Miraron a la horrible criatura con expresión de terror, como si se les fuera a salir el corazón y las entrañas. ¿Qué sirena? Mueva la nave rápidamente. No dejes que esa cosa se acerque. Ya viene. Rugidos y gritos convierten al carguero en un completo desastre.